palabra viva para un nuevo tiempo. Un espacio donde la verdad de Dios transforma corazones y fortalece la fe. Cuando hablamos de estación, estamos hablando de un lugar de espera, de comodidad, de quedarnos ahí. No, nosotros somos seres llamados a ser dinámicos, a ser personas que crecemos y avanzamos, que no podemos quedarnos estacionados. El apóstol escribe esta carta a los hermanos que están allá en Filipos en una condición de prisionero. Él está en la cárcel, pero sus palabras están llenas de esperanza, propósito y de una tremenda visión espiritual. Él les está escribiendo desde la cárcel y la carta tiene como objetivo y especial este pasaje darles esperanza, darles un propósito para la vida y una visión de reino espiritual. En estos versos que nosotros leímos aquí, vemos la imagen de un corredor de atletismo, dejando atrás el pasado, enfocándose en la meta, que finalmente es Cristo mismo. Este mensaje nos invita a reflexionar. Y la pregunta entonces, como producto de esa reflexión, es: ¿nosotros estamos caminando hoy como discípulos de Jesús con la misma determinación que nos propone el apóstol Pablo? Él habla aquí tres cosas fundamentales en estos versos leídos que, si nosotros los colocamos por obra, vamos a salir de la estación en que podamos estar. Vamos a tomar la determinación de dejar un pasado atrás, de proseguir adelante y de enfocarnos absolutamente en Cristo Jesús. El apóstol Pablo inicialmente dice: me olvido de lo que queda atrás. ¿Qué propone el apóstol Pablo? Un olvido de su vida pasada. No es que el apóstol Pablo esté proponiendo que asumamos la amnesia y olvidemos todo, porque eso es difícil. ¿Cómo olvidar las cosas? Pero este olvido finalmente lo que está proponiendo es que, a pesar que me pueda acordar del ayer, ese ayer no me atormente ni me haga daño, ni empañe el panorámico para seguir mi presente, lo que está adelante. Eso es lo que el apóstol está diciendo. Y primero él dice: no que lo haya alcanzado ya, en el verso 12, puede leerlo conmigo. No que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto. Y el verso número 13 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Entonces, lo primero es que él está reconociendo su presente. ¿Quién es él ahora? ¿Cómo está él ahora? Eso es, no pretendo haberlo alcanzado ya. Ninguno de nosotros ha llegado a la plenitud todavía. Alguien dijo que nos moriremos y jamás aprendimos lo que se debía de haber aprendido, hacer lo que debíamos de haber hecho. La vida es un constante crecer, un constante aprender. Y los que ya tenemos algunos años de edad, sí que podemos comprender las palabras del apóstol. Yo no sé si usted hoy todavía se ve tan limitada, tan limitado como yo me veo, pero a estas alturas de mi vida
considero que todavía tengo mucho que aprender y la vida me propone retos y desafíos en ese sentido. Hay algo que es importante y que usted lo debe saber: la conformidad es enemiga del crecimiento en todas las áreas de la vida. No podemos conformarnos en el nivel en que estamos y hasta donde hemos llegado, porque la vida es dinámica. La vida que Dios nos propuso es de un continuo crecimiento en todas las áreas. Si yo crezco espiritualmente, también debo crecer en las áreas demás, en la dimensión espiritual, emocional, familiar, en todo, en el área económica, profesional, intelectual. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? La conformidad es pésima, no conviene, porque entramos en una estación, en un estancamiento. Muy diferente es la conformidad al contentamiento. El contentamiento me dice que yo debo ser agradecido por lo poco o por lo mucho. ¿Sí? Eso nos lo dice también el apóstol Pablo a través del Espíritu del Señor. Yo estoy contento si yo estoy pagando un arriendo. Lo importante es que soy feliz porque tengo un techo. Pero no me puedo quedar ahí toda la vida. Debo trabajar y crecer para más adelante quizá tener la propia vivienda. Hoy estoy transportándome en una cicla, pero la idea es que no voy a terminar mis días en una cicla. La idea es que tengo que evolucionar, no sé, a una moto y posteriormente a un carro, no sé, más adelante un avión, ¿por qué no creerlo? ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? Pero en cada momento, en cada etapa, debo de estar contento y estar feliz. Debo limpiar mi cicla, ponerla bonita, ponerle su calcamonía, qué sé yo, ¿verdad? Y en la medida que voy teniendo las cositas, estoy contento y agradecido con Dios. De eso se trata. Pero la conformidad, ay, no, con esto ya tengo, ¿para qué más? ¿Para qué me mato? ¿No le parece que es quedarse ahí estancado toda la vida? Otra cosa que el apóstol dice es que deja atrás el pasado, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás. Y esta es una invitación, o el verbo olvidando aquí no significa una amnesia literal como lo dijimos, sino decidir no vivir más atado al pasado, y más si ese pasado me lleva a experiencias traumáticas, dolorosas de la vida. Porque cada vez que viene un recuerdo desagradable, me quita las ganas de seguir viviendo. Se me fue la alegría, se me fue el gozo, el entusiasmo, y entro en un estado como de pasividad y muchas veces de victimizarme. Y mis queridos, el apóstol Pablo está diciendo, no, eso no es una buena señal para aquellos que quieren avanzar en la vida. El olvidarme atrás implica, mis queridos, no solamente los fracasos, sino también los éxitos. Nosotros en la vida, nuestra historia de vida es eso, momentos de fracasos, pero también momentos de muchos logros. Momentos de tristeza, pero también momentos de alegría, de gozo, de sentirnos bien. Cualquiera que sea, el apóstol recomienda que todo eso debe quedarse atrás. Todo eso tiene que quedarse atrás. ¿Ustedes entienden por qué el Señor Dios a los seres humanos les colocó los ojos adelante? ¿Usted no había hecho ese análisis? ¿Por qué el Señor Dios me puso los ojos adelante? Porque a algunos animales se los colocó acá y acá. Porque Dios no quiere que nosotros miremos atrás, sino que miremos hacia adelante. ¿Usted se imagina si el Señor nos hubiera colocado por acá un ojo?
estaríamos más locos y confundidos y más deprimidos, porque nuestro ojo atrás estaría mirando todo el pasado y no nos dejaría ver lo que nos muestran los dos ojitos que tenemos por delante. ¿Usted se imagina una carrera, cierto? Mirando atrás. ¿Podremos caminar adelante con propiedad? ¿Cierto que no? O miramos adelante o miramos atrás. Pero las dos cosas arruinan nuestra vida. A veces el pasado nos paraliza, porque el pasado a veces nos trae heridas, culpas, pecados, incluso glorias que nos llenaron de orgullo. Personas que dicen, cuando yo trabajaba en ese banco, cómo me iba de bien. Cuando yo tenía esa empresa, podía satisfacer mis antojos. Y no lo hemos superado, esas pérdidas no las hemos superado. Mis queridos, buen ejercicio hacemos si obedecemos lo que la palabra del Señor nos dice. Es imposible seguir creciendo, madurando, avanzando en la vida cuando tenemos nuestros ojos, nuestro corazón y nuestra alma puesta en el pasado. Nos dolió, sí, pero hay que sanar y hay que seguir adelante. Amén, mis hermanos. Ya, una enfermedad que me mermó, sí, pero se quedó en el pasado. Aunque hoy me lo recuerde, pero tengo que seguir avanzando con lo que me quedó, con lo que tengo. Amén. De eso se trata. Y es que en Isaías 43, verso 8-19 dice lo siguiente: no os acordéis de las cosas pasadas. Vuelvo y repito, Isaías 43, verso 18-19. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. ¿Por qué? Porque el Señor dice, he aquí yo hago cosa nueva. Aprópiese de esta promesa. Sí, el pasado tal vez te dejó ruinas. El pasado tal vez te dejó la vida trillada. Pero ¿sabe qué te está diciendo Dios en esta mañana? Que Él quiere hacer cosas nuevas con usted. Que usted no está destrozado, no está acabado, no está caduco. Que usted puede volver a soñar porque tiene un Dios grande que te empodera para iniciar una nueva vida llena de posibilidades. Amén. De eso se trata. Quiero referirme a la vida del profeta Eliseo. El profeta Eliseo, vamos a mirar el primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 19. Primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 19. Voy a contarles un poquito quién era Eliseo. Eliseo era un agricultor, un hombre que tenía una empresa de arar la tierra. La historia nos dice que él tenía 11 yuntas de bueyes y él se encargaba de una de esas yuntas. Y un buen día él estaba trabajando sobre el arado y pasó el gran profeta Elías. Y Elías estaba buscando un sucesor. Alguien a quien heredarle el manto profético. Y cuando pasaba cerca de Eliseo, el Espíritu del Señor le dice a Elías, es él, ese señor que está allá bajito, calvito, que está allá con el arado, ese es el que yo escogí para que sea su heredero. Y mira lo que dice el verso 19 del capítulo 19 de primer libro de Reyes. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó su manto. Entonces, dejando él los bueyes,
vino corriendo en pos de Elías y le dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre. Esto significa, besar significa permíteme ir para despedirme de mis padres. ¿Qué le dijo el profeta? Ve y vuelve, es decir, vaya pero regresa a mí. ¿Qué te he hecho yo?, le pregunta el profeta Elías. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras del profeta Elías y lo servía. Este es el llamamiento a un hombre para ser profeta de Dios, a reemplazar nada más y nada menos que ¿a quién? Al profeta Elías, un hombre que trajo fuego de Dios a la tierra, un hombre que trajo el poder de Dios a los hombres, un hombre que con una oración cerró el cielo para que durante 3 años y medio no lloviera, un hombre que oró para que lloviera. Perdóneme la expresión si es desacertada, pero un hombre que, si se quiere, manipuló el poder de Dios a la necesidad del pueblo. Y voy a ir un poco más profundo para su ministerio. Mis hermanos queridos, ¿qué hizo el profeta Eliseo? Dice: sí, yo asumo el reto, pero él quería quedar totalmente libre de su pasado. Y él dice: déjame ir a despedirme de mis padres. Él sabía que ese llamado implicaba dejarlo todo, ¿dónde? Atrás. Cuando fue y se despidió de sus papás, inmediatamente él coge la yunta de bueyes que él tenía a su cargo, su trabajo, su futuro económico, todo lo que había trabajado por su vida. Y el texto que leímos dice que él con el arado hizo un fogón, ¿cierto? Mató los 2 bueyes que tenía y los asó y le dio comida a todos sus amigos y a todo el pueblo que estaba ahí como testigo. ¿Sabe qué significa eso, mis queridos? Un hombre que sabía que si no dejaba el pasado no podía funcionar en su presente que se le daba ahora. Quemar el arado, sacrificar a los bueyes, es una forma de decir: acepto el llamado y quiero caminar con libertad, hacer ahora lo que la nueva vida me impone. Ese acto está demostrando que el profeta quemó, ¿qué? Su pasado. Su pasado. Él no quería tener nada que lo devolviera. Es lo mismo que tenemos nosotros que hacer hoy. Queremos seguir al Señor con libertad. Queremos seguir avanzando en la vida. Debemos de quemar el pasado. ¿Sabe que hay una anécdota bien bonita en esos tiempos de la conquista? Recordemos un poquito la historia. ¿Alguien sabe de Hernán Cortés? ¿Quién fue Hernán Cortés? Está a la altura de Gonzalo Jiménez de Quesada, Sebastián de Belalcázar, todos aquellos grandes conquistadores españoles que vinieron a conquistar la América India. Hernán Cortés, un español conquistador que por orden de la corona española vino a conquistar todo lo que es Centroamérica. Él llegó con sus hombres al Golfo de México. Hoy, por voluntad de Donald Trump, se llama el Golfo de América. Ahí donde está Veracruz. De hecho, Hernán Cortés fundó la ciudad de Veracruz en México. Y él llegó, ancló sus naves ahí a la orilla del mar, bajó a todos sus soldados
y cuando estuvieron en la playa le dio la orden a unos soldados que fueran y quemaran las barcas. ¡Qué determinación de este hombre! Dijo, yo vine para cumplir con un trabajo de mi país, de mi rey, y no quiero tener ninguna excusa. Sé que adelante me voy a encontrar con tribus indígenas feroces, con flechas venenosas. Sé que mi vida y la vida de mis soldados corren gran riesgo, pero no me importa. No voy a dejar manera de retroceder, de acobardarme. O conquista, o victoria, o muerte. Cuando él quemó sus barcas, ya no tenían ninguna posibilidad de retorno. Usted y yo, que caminamos con el Señor, no tenemos vuelta atrás. Para detrás, como dice el cuento, asustan. Tenemos que seguir adelante. Fueron determinaciones radicales, porque Dios nos exige compromiso. O somos o no somos. O estamos o no estamos. Así es el desafío de Dios. El pasado se tiene que quedar allá. No lo traiga a memoria. No lo traiga a memoria. Pero como naturalmente viene, no deje que ese pasado te empañe el panorámico para ver la excelente oportunidad que tenemos cada día. Mis queridos, ustedes han vivido cosas feas y cosas bonitas. Yo quiero decirle que lo mejor, dice la Escritura, está por venir. No estamos caducos. Hay una nueva vida por delante que va a ser gloriosa, a pesar de que en ese presente y en ese futuro vengan cosas todavía malucas, porque estamos en un mundo caído y no podemos ser totalmente como desenfocados o despistados como para no entender que en la vida nos vamos a encontrar con cosas difíciles, porque la vida por sí misma es cruel. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? Pero hay que seguir adelante y sin excusas. Hoy el Señor nos llama a soltar el pasado y a mirar adelante, sabiendo que tenemos un Dios que nos lleva de la mano, un Dios que nos sana, que nos restaura, que nos impulsa, que nos da nuevas fuerzas. Dice que Él nos levantará como las águilas. Amén. Así que anímate. Ya, hoy es una palabra para que su merced deje el pasado. Eliseo dijo, no hay manera de volver atrás. Hernán Cortés dijo, no hay manera de volver a lo mismo. Me voy con la expectativa de lo que hay por delante. Y cuando usted asume su presente y su futuro con esa misma entereza, con esa misma determinación, déjeme decirle que lo mejor está por venir. Quita el estorbo de tu pasado para que puedas caminar con visión espiritual, como lo hizo el apóstol Pablo. Reconozca que todavía le falta mucho, que no eres perfecto, que tú no eres la última Coca-Cola en esta tierra. Amén, mis hermanos. Sacúdase y vamos para adelante. Amén. Lo segundo es que el apóstol Pablo dice, y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. Mira, estoy apaleado. He tenido un pasado que para qué les cuento, dice el apóstol. Pero él dice, yo estoy determinado a extenderme a lo que está aquí, adelante, a ese presente. Y volvamos a la vida del profeta Eliseo. El nombre de Eliseo significa el que clama a Dios, no lo olvide. El nombre de Eliseo, o en sí el nombre dice el que clama a Dios. Pero también tiene otra connotación, y es el enriquecido por
Dios. Pero Eliseo con su arado no sabía lo que significaba su nombre. Él estaba ajeno a eso, a que había sido su nombre, estaba atado a ser finalmente un hombre que iba a clamar a Dios y un hombre que iba a ser ¿qué? ¿Se me perdieron, hermanos? Enriquecido por Dios, que iba a ser enriquecido por Dios. En segundo libro de Reyes, nos va a mostrar una historia en el segundo libro de Reyes, capítulo 2, verso del 1 en adelante. En ese capítulo usted puede encontrar ya a este hombre que abandonó su pasado, que quemó su arado para no acordarse más ni tener nada que le impidiera, obstáculos que le impidieran. Ya lo vemos caminando al lado de Elías, su gran maestro. Y mira lo que pasa. El profeta Elías quiere dejar a Eliseo en un determinado lugar. Tal vez pasaron días, meses y años de aprendizaje del profeta Eliseo y de enseñanzas de parte del profeta Elías. Cada vez que Eliseo caminaba con Dios, siguiendo las instrucciones y siguiendo una vida ejemplar de Elías, cada vez se enamoraba más de él. No es fácil dejar a los padres para irse a un lugar desconocido. Y él tuvo el valor de hacerlo, aún pensando que sus padres eran su pasado. Y él asumió al profeta Elías como su papá. Y él se apegó tanto, llegó a querer tanto a su mentor, a su maestro, que cuando ya él se hizo anciano tal vez, él no quería dejarlo para nada, siempre quería estar al lado de él. Qué bonito andar al lado de personas que a nosotros nos edifican, que a nosotros nos ayudan a crecer. Cuando Dios depare una persona en su camino así, que su merced siempre está admirado por todas las cosas que le trae cada día a la vida, síguelo, pero de una manera como lo vamos a ver más adelante acá. No pierda esa idea que acabamos de decir. Entonces, mis queridos, ellos están en Gilgal, que es el primer lugar a donde ellos llegan. Está el profeta Elías y el profeta Eliseo en Gilgal. ¿Sabe qué significa la palabra Gilgal, que es un lugar físico? Significa círculo de piedras. No es tanto lo que signifique, sino lo que el pueblo de Dios experimentó y vivió en aquel lugar. Allí, por primera vez, se reunieron ya libres el pueblo del Señor cuando salieron de Egipto. Es decir, Gilgal les evocaba el momento cuando ellas ya eran libres después de 400 años de esclavitud. Pero también en este lugar se circuncidaron por orden de Dios cuando Moisés le quitó el prepucio a los hombres y ellos allí decidieron caminar con Dios. Pero Gilgal también es el sitio donde ellos celebraron nuevamente la Pascua. Con todos esos acontecimientos que bendijo tanto la vida de cada israelita, mis queridos, para el profeta Eliseo era un buen lugar para que aceptara la propuesta de Elías, porque cuando estaban en Gilgal, Elías le dijo a Eliseo, ¿sabe qué? Quédate aquí porque yo tengo que ir a Betel. ¿Y sabe qué dijo el profeta Elías? Como es tan cierto que Dios vive y que usted vive, no te dejaré. Podemos decir que Gilgal espiritualmente representa la conversión suya y la mía, porque cuando nos convertimos al Señor, allí tomamos la determinación de seguir a Jesús con todo nuestro corazón. Cuando nos convertimos a Jesús, allí sentimos por primera vez una libertad que no teníamos.
Sentimos un gozo tremendo en nuestro corazón. Yo no sé si usted recuerda cuando a usted le hablaron del Señor y usted dio ese paso de fe y recibió al Señor su Salvador. Experimentamos cosas maravillosas. En Gilgal, cada israelita vivió como su conversión. Y era un excelente lugar para quedarse allí, para empezar una nueva vida, en este caso Eliseo. Pero él dijo, aquí está bueno, aquí está rico, está agradable, pero él sentía que ese no era su lugar, porque Gilgal también le proponía una estación, un lugar para quedarse ahí y no seguir avanzando. Y el profeta Eliseo sabía que mientras estuviera con el profeta Elías, tenía ocasión para seguir avanzando y seguir creciendo. Entonces a Eliseo no le quedó ninguna opción, a pesar de que los 50 profetas que estaban ahí le dijeron, ole, si sabe que Dios va a recoger a su maestro, que se va a llevar, que su maestro va a ser arrebatado. Y Eliseo decía, sí, pero déjame disfrutarlo un poco más. Entonces, como Elías no pudo dejarlo allí, ¿qué le tocó hacer? Llevarlo. Eliseo estaba más pegado que un chicle. ¿Serio? Este no descuidaba. Y yo me pongo a pensar en eso y yo digo, ¿cómo haría Elías para ir al baño? ¿Cómo haría Elías en esos momentos en que necesitamos tener privacidad? Yo digo, ya, le diría a Elías a Eliseo, ya deja de ser tan intenso, espéreme que iré un momentico allí, ya regreso, ¿me podrá esperar? ¿Cierto? Pero qué bonito ver la actitud de Eliseo ahí pegado a su maestro, a su mentor, porque él tenía ya ese discernimiento de que algo grande venía para él a través del profeta. ¿Hasta ahí vamos bien, mis hermanos? Llegaron a Betel. ¿Sabe qué significa Betel? Literal, significa la casa de Dios. Betel significa casa de Dios. Eso significa. Es un buen lugar porque allí nos podíamos congregar. Hoy a los templos se les llama la casa de Dios. Imagínate qué más bonito que encontrarnos en Betel, porque es encontrarnos, estar en la iglesia compartiendo, haciendo coinonía con Dios y con las demás personas. Al fin y al cabo, ese no es el deseo nuestro como papás, que nuestros hijos estén en la iglesia. ¿Acaso no es el deseo de un hijo de que sus padres los acompañen a la iglesia? ¿Acaso ese no es el deseo de que toda nuestra familia esté dentro de un lugar de congregación donde se canta, se adora y se escucha la palabra del Señor? Era un buen lugar para Eliseo. El profeta Elías le dijo a Eliseo, mire, acá es una estación bonita, agradable. Aquí vas a tener compañerismo. Aquí vas a adorar al Señor. Quédate acá. Y nuevamente Eliseo le dice, así como ciertamente vive el Señor y tú vives, yo no te dejaré. Dicho de otra manera, todavía hasta aquí Eliseo era un chicle, ahí pegado a las faldas del profeta Eliseo. Ahora comprenden por qué el título del mensaje, la estación no es para los discípulos de Cristo, por bonitas y atractivas que sean. Porque en cada estación vamos creciendo, vamos madurando, vamos adquiriendo recursos que nos van a servir para nuestro futuro, para nuestro presente y nuestro futuro. ¿Se imagina si Eliseo se hubiera quedado en Gilgal? Hubiera perdido esa oportunidad de congregarse con otros, de establecer una relación profunda con el Señor Dios de los cielos. Betel le ofreció eso, pero dijo, ya aprendí, yo no me puedo quedar aquí, le dijo al profeta Elías. Yo quiero seguir acompañándolo porque sé que en estas estaciones
cada día estoy creciendo, estoy madurando. El profeta le dijo, quédate aquí en Betel, que yo tengo que ir a Jericó. ¿Sabe qué significa Jericó? Significa ciudad de las palmeras. Eso no es importante para esta ocasión. Lo más importante es que en la antigüedad significa una gran victoria del pueblo de Israel, porque allí fue donde el Señor derribó los muros de Jericó para que ellos pudieran entrar a conquistar la tierra prometida, que era la gran promesa que Dios le dio a Abraham y para el pueblo de Israel. Significaba la ruptura del primer escollo en el proceso de la conquista. Para Eliseo era necesario acompañar a Elías porque era ver la gloria de Dios actuando a favor del pueblo mismo, impotente, incapaz de poder derribar tan grande y fortalecida muralla. Era necesario de que Eliseo estuviera allí en Jericó para que se le recordara la historia de que al lado de él había un Dios grande que era capaz de romper los obstáculos, por difíciles que fueran, para la vida de él y su ministerio profético. No están muy emocionados, pero yo estoy tranquilo porque sé que estamos asumiendo como esponjas esta palabra del Señor. Era un buen lugar para quedarse, pero significaba quedarse sobre los laureles, porque el pueblo de Israel, o mejor, Jericó, representaba para el pueblo la gran victoria. Dijimos que hay que olvidar el pasado, por exitoso que haya sido. Hay muchas personas que alcanzan un nivel de crecimiento y dicen, ay no, ya con esto tengo, ¿para qué más? No que seamos ambiciosos, pero la dinámica de Dios es que nosotros sigamos creciendo, sigamos aprendiendo, sigamos siendo cada día más útiles y efectivos en las cosas de Dios y en su reino. ¿Hasta ahí estamos? Quedarse en los laureles también es estancarnos en la vida. Queridas damas que están aquí, no es suficiente que usted se haya realizado como mujer, que tenga hijos, que tenga esposo, que tenga un bonito hogar, una bonita familia. Esa estación está buena porque es producto de logros que no tienen muchas mujeres que ustedes tienen. Pero no pueden quedarse ahí sobre esos laureles. Hay que seguir haciendo más y más y más. Hay mujeres que tuvieron sus hijos, que los sacaron adelante y después empezaron una carrera universitaria y a retomar cosas que por el oficio de ser madres tuvieron que dejar, pero lo vuelven a retomar en la vida. Y así es en la dinámica del reino de los cielos. Elías le dijo al profeta Eliseo, o a Eliseo porque todavía no era profeta, le dijo, quédate aquí en Jericó, ya eres un hombre victorioso, ya has alcanzado mucho. ¿Y qué le dice nuevamente Eliseo a Elías? Le dice, ciertamente como Jehová vive y como tú vives, que no te dejaré. Y en todas las estaciones hubo profetas que se lo estaban recordando. Oye, si sabes que tu maestro se va a ir, ¿para qué sigue al lado de ese hombre? Estás perdiendo el tiempo. Mis queridos, él en esta ocasión le dijo, no, pues yo te seguiré. Si tú me dices ahora que vas a ir al río Jordán, yo me voy para allá. Jordán es en el idioma Yardén, que significa descanso o lugar donde se desciende. Y recordemos,
Claro, descendía porque era una montaña y abajo por el valle corría el río Jordán. Ellos llegaron a la montaña y dijo Elías, yo tengo que descender al río Jordán. Dijo, pues si usted va a ir allá, yo también voy a ir allá. ¿Sabe qué significa Jordán para el pueblo de Dios, para nosotros los creyentes? Recordemos que en Jordán se bautizó el Señor Jesús. Y recuerde que allí Elías toma el manto y golpea las aguas del Jordán. Cuando ya ambos están ahí, los pies están siendo empapados por las aguas del río. Elías toma el manto, lo golpea las aguas y ¿qué pasa? Las aguas se abren. Entonces Jordán es el lugar donde nosotros descendemos a las aguas. Significa entonces que el bautismo, nuestro bautismo, y el bautismo es un compromiso que cada creyente hace. Es como un pacto de fidelidad que hacemos con el Señor. Así que para Eliseo estar allí era un compromiso de no retorno total. Y el Señor le dijo en aquella ocasión, Eliseo le dijo, Señor, es que yo quiero. Mire, por fin soltó la boca. Como dicen los mexicanos, por fin soltó la sopa. Y dijo, ¿sabe por qué, Elías, yo te he seguido tanto hasta aquí? ¿Sabe por qué no me quedé en las estaciones? Porque es que yo vengo por algo grande. Yo vengo por lo tuyo. Yo vengo para que tú me heredes la unción que tienes. Y míralo. ¿Sabe por qué no se quedó en las estaciones? Porque él dijo, no solamente quiero tu unción. ¿Qué le dijo el profeta? ¿Qué le dijo Eliseo? Necesito la doble unción, la doble porción de Dios que tú tienes. Yo quiero que tú me transfieras tu unción, pero la quiero al doble. ¿Y sabe qué le dice Elías? Ajá, con que esas teníamos, ¿no? Ahora entiendo por qué su actitud de chicle, por qué ahora entiendo ese apego tan profundo. Cuando Elías golpea las aguas, se abrieron y pasó Elías y Eliseo al otro lado. Y en ese momento, el relato dice que pasó un carro como de fuego y se lo llevó. Así de insofacto, ellos apenas acaban de salir y pasa ese carro así. Creo que les alcanzó a salpicar por ahí algo de barro. ¿Y sabe qué dijo el profeta Eliseo? Dice, carros de Jehová. Hasta en eso ya se vio el cambio de Eliseo. ¿Qué hace usted cuando usted está con un vestido blanco, un pantalón blanco, estrenándolo y sale a coger bus por ahí a las 7 de la mañana cuando esas calles están encharcadas y pasa un carro y le vuelve ese vestido, ese pantalón a usted, nada, usted que dice, oh, carros de Jehová, así dice usted? Ni quiero imaginarme lo que de pronto muchos dirían. Mis queriditos, mira, cuando el carro arrebata al profeta Elías, el manto se cae. El manto se cae. Eliseo lo toma. Recuerde que Eliseo está al otro lado del río, porque pasaron solo los dos. A este lado estaban los profetas que lo seguían también para decirle, no se olvide que el Señor va a recoger a su amo. Ya estaban con ese cirilía y encima. Se devuelve el profeta, o mejor, Eliseo quiere devolverse, pero ya las aguas se han cerrado. Y se rasca la cabeza, y ahora ¿cómo paso al otro lado? Por aquí no hay una barca, ¿qué hago? Apenas unos minutos atrás había visto lo que Elías había hecho con el manto. Entonces él dobla el manto, imitando a Elías. Y dice, ¿dónde está el Dios
de Elías y agarra y empieza a botarle trapo a ese río. Y tan pronto le da el primero, él empieza a ver que nuevamente las aguas del Jordán se abren. Mis queridos, cuando tú llegas al Jordán, empiezas a ver la gloria de Dios. Empiezas a ver lo que Dios es capaz de hacer con tu vida y con tu llamado y con tu ministerio. Si hoy tú no estás fluyendo como debías estar fluyendo, es porque te quedaste en una estación. No sé si te quedaste en Gilgal, no sé si te quedaste en Betel, no sé si te quedaste en Jericó. Pero hay una voz de Dios que te dice: no te estanques donde estés. Por más cómodo que te encuentres, hay cosas que te quiero mostrar, te dice el Señor. No ha visto la gloria, no ha visto la dimensión de lo que quiero hacer contigo. ¿Sabe? Ahí entendió. Cuando Eliseo pasa al otro lado, los profetas están diciéndole: ¿dónde está Elías? Permítenos enviar una comisión de hombres que vayan a buscarlo. A lo mejor se quedó por allá atrapado en el monte. Tal vez otro dijo: a lo mejor se quedó por allá en una horqueta de un palo. Otro dijo: tal vez está en la nube. Tráigame en un computador a ver cómo bajamos a Eliseo. ¿Sabe qué le respondió el profeta Eliseo? Le dijo: pues la verdad es que Elías ya no está. Pero como ustedes están insistiendo tanto en que vayamos por él, pues vaya, búsquenlo. Y después de haberlo buscado un buen tiempo, pues por supuesto que no lo hallaron, porque él ya estaba en la presencia del Señor. Enoc, la Biblia nos cuenta de Enoc y el profeta Elías, que no conocieron muerte y están en la presencia del Señor. Algo bien tuvieron que haber hecho para que el Señor haya tomado esa decisión con ellos. Pero ya no estaba. Y allí Eliseo entendió que es bueno seguir a un hombre de Dios, pero que yo no puedo convertirlo en mi Dios. No puedo convertirlo en alguien que suple todas las necesidades de mi vida. Los grandes hombres de Dios nos llevarán a experimentar cada día a Dios y su poder. Amén, mis hermanos. Pero allí Eliseo entendió que ya el profeta Elías había pasado a la historia, que la vida y la obra de Elías hacía parte de su pasado en la historia de él, y que él tenía que asumirlo ahora solito y solo, como dice por allá un narrador de ciclismo. Así que, mis queridos, esto es bueno que usted lo entienda. Dele gracias a Dios por esa persona que fue su mentor, que fue su patrocinador. Dele gracias a Dios por ese pastor que le acompañó, que lo ayudó a crecer, por esa iglesia donde usted estuvo recibiendo palabra, adiestramiento, y que lo llevó a alcanzar unos niveles y que no le permitió quedarse en ninguna estación. Porque Jordán fue el último lugar donde el mismo Eliseo experimentó la gloria de Dios. Y el relato bíblico nos dice que el profeta Eliseo hizo el doble de milagros que los que Dios le permitió hacer al profeta Elías. Que si fue Elías grande, más lo fue el profeta Eliseo. Quiero cerrar contándoles esto. Hay un relato bíblico que nos narra que cuando Eliseo murió, a él lo enterraron en algún lugar. Y más adelante, una madre perdió a su hijo. Se murió el hijo. Y en una comitiva de familiares y amigos,
Iban acompañando a aquella anciana madre a sepultar a su hijo. Y de camino a la sepultura salieron unos pillos, unos vándalos que quisieron atracarlos. Hermano, la inseguridad de estos tiempos no es algo nuevo. Eso siempre ha existido. Era peor porque asaltaban caravanas fúnebres. Gracias a Dios todavía, o yo no sé si usted conoce alguna caravana donde le hayan atracado, pero hay una realidad, y es que salieron los ladrones y estos hombres asustados, dice que botaron por allá el féretro y adivinen, perdón, aquí no podemos adivinar porque somos hijos de Dios, pero ¿dónde creen que cayó? ¿Dónde creen que cayó ese cuerpo muerto? Cayó encima de la tumba donde estaban reposando los huesos de Eliseo. Y la escritura dice que tan pronto ese muerto cayó allá, resucitó. Ustedes se pueden imaginar la unción tan formidable que había en el profeta Eliseo. Mis hermanos, esto quedó registrado en la Biblia para enseñarnos a nosotros que el poder de Dios y su generosidad en mostrarnos su poder no es del pasado, no es del Antiguo Testamento, que es el mismo Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento y del hoy. Que tal vez no hemos visto la gloria de Dios todavía en nuestra vida como Él nos la quiere mostrar, porque nos quedamos por allá vegetando en un lugar. Hoy debemos preguntarnos en la vida: ¿dónde está nuestro propósito para el cual estuvimos aquí en esta tierra? Si lo que hemos hecho es o corresponde al llamamiento de Dios, yo les aseguro que estamos rajados delante del Señor, que Dios tenía mucho más y quería mucho más para usted y para mí. ¿En qué estación estás hoy? Sal de allí. El remanente. Una palabra viva para un nuevo tiempo. Un espacio donde la verdad de Dios transforma corazones y fortalece la fe.
Usted verá si sigue ahí estancado o si imita a Eliseo.